Perlas de la epístola de Pablo a los romanos. La justificación abre o cierra las puertas al pecado. A mayor gracia, mayor oportunidad para pecar. ¿Qué simboliza la resurrección de Cristo? ¿Qué simboliza el bautismo? Gracias te damos, Dios, porque en este día nos permites ingresar al capítulo 6 del libro de Romanos. ¿Qué verdades tienes para nosotros en este libro? Te pedimos, Padre, que nos enseñes, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, entender plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, el libro de Romanos nos desafía a nosotros a hacer grandes cambios. En este capítulo 6 vamos a encontrar un desafío a nuestra forma de ver la vida cristiana. Ya hemos visto aquel capítulo en el cual se dice que no hay justo ni aun uno. Y hay más de una persona que justifica su debilidad para seguir pecando. Y es por eso que las personas, cuando se les pregunta si Cristo viniera hoy, ¿estarás salvo? ¿Serás salvo? Y hay muchos que responden, todavía me falta. En este capítulo vamos a entender por qué es que al Hijo de Dios, a la hija de Dios, no debe todavía faltarle, sino que cada día estar preparado para el encuentro con su Señor. En el capítulo anterior, en el 5, el apóstol Pablo nos habló acerca de Adán y Jesús. ¿Qué nos dijo? Nos dice que por medio de Adán entró el pecado y por medio de Cristo entró la justificación, la gracia y por ende la vida. Solo hay dos caminos. Adán en el Edén fracasó. Jesús venció cuando estuvo aquí en la tierra, demostrando que sí es posible vivir en armonía con la palabra de Dios, vivir en armonía con sus leyes. Recuerden que nosotros tenemos el libre albedrío. Entonces, dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como hay algunas personas que no conocen a Dios que suelen decir, bueno, si Dios es perdonador, entonces si yo peco hoy me va a perdonar. Y tratan de justificar su debilidad, pero la carne es débil. El apóstol dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Ya Pablo ha aludido al hecho de que la doctrina de la justificación por la fe sin obras de la ley estaba siendo tergiversada por algunos enemigos como que era una incitación al mal para que vengan bienes, Romanos 3:8. También había el peligro de que los mismos creyentes pudieran abusar de la libertad que acababan de hallar, Gálatas 3:15. Por lo tanto, como una tergiversación tan completa de la justificación por la fe implicaba un fracaso radical en la realización del propósito de Dios en su plan para la restauración del hombre, el apóstol Pablo piadosa y enfáticamente explica la regla de vida que debe seguir a una experiencia genuina de justificación, a saber, la santificación. La justificación es el acto de ser declarados limpios en ese momento. Y la santificación es el proceso
es el día a día. Hoy día vivo de esta manera, mañana voy avanzando y voy avanzando. Es como si fueran una escalera que vamos a ir ascendiendo. Ese es el proceso de la santificación, que también en otra parte se conoce como el crecimiento espiritual. Entonces dice el apóstol, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde con claridad, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí viene el primer desafío para nosotros. Los que suelen decir, miren, la Biblia dice no hay justo ni aun uno, por lo tanto, vamos a seguir practicando el pecado. ¿Qué dice el apóstol? ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? Y ahí viene el tema del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, para entender las cosas de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y ahora Pablo va a hablar del mismo mensaje de Jesús a Nicodemo, del nuevo nacimiento, haciendo un símil entre la resurrección de Jesús y el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Jesús, ¿en qué hemos sido bautizados? En su muerte. Los que sostienen que la resurrección de Jesús es lo que da pie al cambio del sábado al domingo, presten atención a Romanos 6:3. ¿Qué es lo que simboliza la resurrección? Dice una vez más, leo 6:3, es una pregunta que hace Pablo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál es el proceso del bautismo? Aceptas a Jesús como tu Salvador. Y ahora vas a tomar el bautismo. Por eso es que el bautismo es en mucha agua. No es una aspersión simplemente. Desciendes a las aguas y eres sumergido en el agua. Mueres al igual que Jesús murió. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Toda persona que va a tomar el bautismo debe entender claramente este simbolismo, este proceso. ¿Por qué es que va a entrar a las aguas? ¿Por qué es que va a ser sumergido en las aguas? Debe entender claramente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, con el propósito de, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, un nuevo nacimiento. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Ese es el nuevo nacimiento. Pablo, el único significado que da, el único simbolismo que relaciona Pablo entre la resurrección de Jesús y nuestra experiencia personal es el bautismo. Sumergidos, nos levantamos y nosotros andemos en vida nueva. Ya no estoy con eso de que justifico mis debilidades bajo la premisa de que no hay justo ni aun uno. Es imposible guardar la ley. Y presten atención a este versículo, escríbanlo, anótenlo, cuando lleguemos a las cartas de Colosenses y Gálatas, que son otros dos libros que se tornan un tanto confusos para muchos, porque olvidan lo que Pablo dice con claridad y solo se centran en lo que aparentemente no dice lo que dice. Moriste, fuiste sepultado, te levantaste y andamos en vida nueva.
Y a partir de aquí, Pablo va a explicar qué significa andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ahora utiliza otro simbolismo, el ser plantados. Porque si nosotros hemos sido plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, hemos sido sepultados, hemos sido cubiertos, ¿no? Plantados, a una semilla se lo entierra, ¿no es cierto? Plantado, enterrado, y nosotros simbólicamente somos enterrados en el agua. Semejante a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ese simbolismo del bautismo en que nos levantamos a nueva vida, también nos da la esperanza de que nosotros resucitaremos como Él resucitó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Otro simbolismo, el ser crucificado, el ser plantado, el ser sumergidos en las aguas. Nos está hablando de lo mismo, de la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en el cual Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame? Y la cruz cargada por uno condenado a muerte era el punto o el lugar donde él iba a morir, esa persona. Tomaba su cruz, llevaba su cruz al lugar donde sería crucificado y allí moría. Sabiendo que nuestro viejo hombre, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso les decía, este capítulo desafía nuestra forma de pensar. Si usted era una de las personas que justificaba su debilidad, debe empezar a revisar sus creencias para que el cuerpo del pecado sea destruido. Miren lo grande, lo profundo que es participar del bautismo, de la entrega pública, participar del nuevo nacimiento. El cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Esto de fin, le invito a que cada vez que encuentre, empiece a tomar nota de estos versículos. Porque hay un versículo que se ha tergiversado tanto, que es Romanos 10:4, ya vamos a llegar en 4 días, donde dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces los que ya no quieren saber nada del sábado, dicen: ve, aquí está. Jesús dice que el fin de la ley es Cristo. Y en este versículo vamos a encontrar por lo menos 2 versículos, o en este capítulo, 2 versículos más, que habla acerca del fin. El propósito, ¿cuál es? De que no sirvamos más al pecado. Ya no estar andando con esa mentalidad de somos débiles, somos carnales. No hay justo ni aun uno. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Recuerde, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pecador es comparado luego con un esclavo, como lo vamos a ver más adelante. Solo ha muerto con Cristo, y Cristo puede librarlo de ese yugo del pecado. Pablo ahora lo ilustra destacando la evidente verdad de que cuando muere un esclavo deja de estar sometido al dominio de su amo. El cristiano, cuando muere al pecado, también queda libre del dominio del pecado.
Primera de Pedro 4:1. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y miren, les puedo compartir lo que dice al respecto la Nueva Traducción Viviente. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significado profundo tiene el nuevo nacimiento? Y esa experiencia debiera darse a partir del bautismo. Los que ya hemos tomado el bautismo debiéramos entender bien cuál debe ser nuestra relación con Dios. Y cuando Jesús establece el servicio de comunión y Juan nos habla de el lavamiento de los pies, donde Jesús le dice a Pedro, el que está limpio solo necesita lavarse los pies, necesitamos cada día confesar nuestras debilidades, nuestras falencias, pero seguir en el proceso de la santificación. Y como ya hemos visto, arrepentimiento es: entiendo lo que he estado haciendo y voy a cambiar de rumbo. No es que sigo en el mismo camino, no es que sigo practicando el mismo pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido liberado del poder del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta cómo una y otra vez Pablo nos está hablando del nuevo nacimiento, del mismo tema que Jesús le habló a Nicodemo? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué es enseñorear? Enseñorear es gobernar. La muerte ya no gobierna más de él, ya no tiene el control, ya no tiene el dominio más de él. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Por eso en Hebreos dice, Cristo murió una sola vez y para siempre. Cuando las personas caen en apostasía, es que en ellos se ha producido algo así como esto de las películas de los zombies. Estuvo muerto y ahora se transforma hacia atrás, vuelve hacia atrás. ¿Y por qué? Aquí puede haber pasado algo que debiéramos estar siempre al tanto. Cuando una persona va a descender a las aguas, debe haber entendido bien qué es lo que simboliza el nuevo nacimiento. Si no ha entendido, puede retroceder. Porque una vez muerto, hemos empezado una nueva vida, el nuevo nacimiento. Cristo murió una sola vez. Y es nuestro ejemplo máximo. Si por ahí hay algo que todavía no has superado, busca ayuda en el Señor, confiésalo. Y recuerda que arrepentirse es cambiar de rumbo. Y recuerda que tú decides cada día qué hacer con tu vida. Nadie puede decir, no puedo dejar de hacer esto. Hasta las personas que han sido sometidas por un vicio, que han tomado la adicción, hasta las personas adictas pueden dejar la adicción. ¿Qué está sucediendo aquí? Pablo ha tocado un tema muy fuerte. Habiendo resucitado de los muertos, y ya no muere. Y es lo que debiera suceder con nosotros. Por eso Jesús dijo, el que mira para atrás no es merecedor de mí. La muerte ya no tiene control en él.
Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Cuando murió, murió el pecado. Dejó de tener autoridad sobre él. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hay personas que se sienten satisfechas con ir a la iglesia el sábado y los demás días sienten que ya no es necesario. Hace mucho tiempo, cuando aún era jovencito, estuve en una casa, ahí compartiendo de unos hermanos, y uno de los que estaban en la mesa decía, pero ya pues, suficiente con el sábado, ya los demás días tenemos para relajarnos. ¿Qué dice? Para Dios vive. Nosotros vivimos para Dios las 24 horas de cada día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mientras estamos trabajando, ya sea en casa, ya sea en la oficina, ya sea en el campo, en el lugar donde estemos en la reunión social, estemos en el campo deportivo, estemos donde estemos, vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Somos cristianos. No solo tomamos el título de cristianos cuando vamos a la iglesia, no solo nos convertimos en hijos de Dios cuando vamos a su casa. Somos cristianos todos los días. Somos seguidores de Cristo porque somos siervos. Para Dios vive. Así también vosotros. Miren, arriba en el versículo 10, pero en cuanto murió, está hablando de Jesús. Y ahora dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también, muertos para el pecado. Ya no existe, y voy a seguir insistiendo en esto, ya no existe aquello de, no hay justo ni aun uno. Somos débiles. Con Cristo somos más que vencedores. Recuerden ese pasaje. Romanos capítulo 8. Para Dios vives cada segundo, cada minuto. Cada cosa que hacemos lo hacemos para Dios, no para los hombres. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué no reina ya? ¿Por qué ya no se enseñorea? Porque estamos muertos al pecado. Porque vivimos para Cristo cada día. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? En términos sencillos, concupiscencias son malos deseos. Y si tenemos que definirlo un poco más, son los apetitos desordenados de placer. Son esos apetitos desordenados, lujuria, que se apodera de la persona y que va en deterioro de esa persona. Si ya estás muerto al pecado, ya no estás gobernado por esos malos apetitos, esos malos deseos. No reine pues el pecado sobre vosotros, sobre vuestro cuerpo mortal. No sigas diciendo que no hay justo ni aun uno. Tú ya moriste, tú ya estás viviendo la experiencia de la nueva criatura. Tú ya eres un ser espiritual. Ya no reina el pecado. Puedes resbalar. Primera de Juan 2 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si hubiere pecado. ¿Qué dice en el versículo 1 de este capítulo? Porque existe la gracia, ¿vamos a seguir pecando adrede a propósito? No, ¿verdad? Porque ya hemos muerto. Y si ya hemos muerto, las concupiscencias, los malos deseos, los apetitos desordenados de placer, la búsqueda de placer, ya no toma el control de nosotros. Por tanto,
dice el versículo mismo, el versículo 12, según la Nueva Versión Internacional. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora Pablo va a algo más específico. Dice, no presenten vuestros miembros, es decir, los órganos y las facultades del cuerpo. Va a algo específico. Tus manos, tus labios, tu boca, tus ojos, tu entendimiento, tus oídos, tus pies, cada parte de tu cuerpo. No presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Y por eso es que Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo. Córtalo. Pero ese córtalo, como ya hemos conversado en su debido momento, no implica una amputación, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es, no presentes, ya deja. Cortarlo, esa palabra que Jesús utiliza, cortarlo, es deja de presentar. Si tu mano es tu ocasión de pecar, es con el cual robas siempre, tomas lo que no es tuyo, pues deja de presentarlo como un instrumento para robar. Si tus ojos son los instrumentos para pecar, es el que te está llevando a mirar cosas que no debes ver, pues córtalo, deja de presentarlo como instrumento para pecar. Instrumento de iniquidad. Tus pies son los que te llevan hacia lugares de pecado, pues deja de presentar tus pies como instrumentos de iniquidad. ¿Entendemos ahora un poco más lo que significa cortarlo? Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos son los que están sin Cristo y los vivos son los que están con Cristo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si tu mano te llevaba a robar, ahora tus manos deben servir como instrumento de justicia. Si tus ojos te hacían pecar, ahora tus ojos deben ayudarte y conducirte, o tú presentarlos como instrumento de justicia. Ese es el nuevo nacimiento. El antes y el después. Cuando el cristiano entrega sus miembros a Dios, se dedica a luchar con la fuerza del Espíritu de Dios para alcanzar la máxima perfección posible de cada órgano del cuerpo y de cada facultad de la mente, a fin de que pueda conocer, amar y servir a su Redentor de una manera aceptable. Si tus labios te hacían mentir, eran instrumentos de iniquidad, ahora van a ser instrumentos para alabar, instrumentos para motivar, para animar, para decir la verdad. Vamos entendiendo un poco más lo que es cortar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtalo. Si tus ojos te son ocasión de caer, sácalo. ¿Cuál es el mensaje? Que se convierta en un instrumento de justicia. Esa es vivir la experiencia del nuevo nacimiento. Esa es vivir la experiencia del nuevo pacto, las leyes de Dios grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no gobernará. No va a gobernar en ti. Ya no estás bajo el dominio del pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con todo lo que hemos dicho, ¿qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Bajo la ley, muertos al pecado. Bajo
la gracia, o, ¿qué digo? Bajo la gracia, muertos al pecado. Bajo la ley, vivos al pecado. Eso es lo que estamos haciendo. Quienes rechazan los mandamientos de Dios, dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este versículo lo repiten una y otra vez. Estar bajo la ley no significa que estamos nosotros, ¿qué? A ver, no significa que nosotros estamos en ausencia o sin la presencia de Dios. Dios está. Su gracia está extendida. Pero una vez que yo acepto a Cristo, entonces yo me pongo bajo la gracia. ¿Y qué sucede cuando yo peco? ¿Estoy bajo la gracia, bajo la ley? Recuerden que la ley tiene el poder ¿de qué? De mostrarme mi pecado. Si yo por ahí ya estoy viviendo la experiencia del nuevo nacimiento, entonces estoy bajo la gracia. Y si por ahí resbalo, cometo un pecado, estoy bajo la gracia, bajo la ley. Es la ley quien me va a decir, estás en pecado. Pablo se refiere en primer lugar a una ley en particular, sino a ley como un principio general. Lo que quiere decir es que los cristianos no están bajo la ley como un camino de salvación, sino bajo gracia. La ley no puede salvar a un pecador ni puede poner fin al pecado o a su dominio. La ley revela el pecado. Ese es el propósito. Ya lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 20. Ya lo hemos visto en el capítulo 5, versículo 20. Que el propósito de la ley es mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Bajo la ley, pecadores. Bajo la gracia, justificados. Bajo la ley, antes de la experiencia del nuevo nacimiento. Bajo la gracia, con la experiencia del nuevo nacimiento. Bajo la ley, no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, sino que estoy entregado a las concupiscencias. Recuerden, a los malos deseos. Bajo la gracia, vivo en un espíritu de santidad, vivo para Cristo. Y algo más, lo que acabamos de ver en el versículo 13. Bajo, o el 11, el 12, bajo la gracia es poner nuestros instrumentos al servicio de la justicia, y bajo la ley es poner nuestros instrumentos al servicio de la iniquidad. Eso es lo que significa. Y no les estoy diciendo nada nuevo, les estoy diciendo lo que Pablo nos está repitiendo a lo largo de los versículos. El antes y el después. Bajo la ley antes de aceptar a Cristo. Aquellos que gustan repetir este pasaje debieran examinar sus vidas. ¿En verdad están bajo la gracia? Estar bajo la gracia es poner cada uno de nuestras facultades, cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros miembros al servicio de Dios. Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ser hacedores de su palabra. Es eso lo que significa estar bajo la gracia. Y no estar simplemente reduciéndolo a, no, ya la ley no tengo que guardar. Quien está bajo la gracia guarda la ley, porque vive en armonía con los preceptos de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿Y qué es pecado? Es transgresión de la ley. Creo que hasta ahora no les he leído dónde es que dice que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 4 o 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo en Romanos 6:15? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que está bajo la gracia no peca. Porque está bajo la gracia no transgrede la ley. Porque quien está bajo la gracia vive en armonía con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, con los que Dios escribió con su dedo. Y el hecho de que Dios escribiera con su dedo los 10 mandamientos ya debiera ponernos a pensar en el contenido, en el significado. ¿Por qué simplemente no inspiró a Moisés los 10 mandamientos como todo el resto del libro? ¿Por qué los 10 mandamientos Dios lo escribe, no lo inspira? ¿Se dan cuenta la diferencia? Y ahora Pablo nos vuelve a llevar al antes y al después, al muertos, al pecado y vivos para Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Una vez más, Pablo nos presenta 2 caminos: esclavos de Satanás o esclavos de Cristo. Si te sometes a Satanás, eres su esclavo. Si te sometes a Cristo, eres su esclavo. Así de fuerte. Y el esclavo no tiene la posibilidad de decir, mire, yo estoy en contra de esto, a mí me parece esto. No, el esclavo hace al pie de la letra lo que el amo le dice. ¿O no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, eres su esclavo para obedecerle? Y ahí entra otro tema, que los que hablan de la justificación por la ley o por la fe, no les gusta la obediencia. Dicen, no, cuando ya nosotros vivimos para Cristo, cuando estamos bajo la gracia, ya no hay necesidad de obediencia. ¿Seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia? ¿Seguiremos pecando porque ya no estamos bajo la ley? ¿Qué dice? Se hace esclavo para obedecerle. Obediencia. ¿Y obediencia qué? A su palabra. Obediencia a sus leyes. Quien está bajo la gracia vive conforme a la palabra de Dios, conforme a sus leyes. Porque voluntariamente te has hecho esclavo de Cristo. Y si no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de Satanás. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios, el antes y el después. Gracias a Dios. Cuando estabas entregado a Satanás, eras su esclavo, hacías lo que él te decía, no vivías conforme a la palabra de Dios. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecido de corazón. Y esta es la clase de obediencia que emana de la fe en Cristo. Es la respuesta de amor y de la confianza. Es obediencia bajo la gracia opuesta a la obediencia legalista. No es forzada, sino voluntaria y sincera, porque tú decides ser esclavo de Cristo. Tú decides servirle. Puedes dejar su esclavo
en el momento que tú quieras. Porque Dios no obliga a nadie. Satanás sí te va a obligar. Fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando decidimos ser esclavos de Cristo, ¿qué? Somos libertados del pecado. No seguimos pecando. No seguimos bajo la concupiscencia de la carne. No seguimos bajo los deseos insanos. Hemos sido libertados del pecado y siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra debilidad, o sea, en forma humana, en términos humanos familiares, como también lo dice en Gálatas 3:15. Evidentemente Pablo creía que los símbolos de la esclavitud y de la servidumbre eran indignos para describir la relación de un cristiano con su maestro, pues podrían sugerir un servicio forzado y mecánico. Pero Pablo, ¿qué le dice? Les estoy poniendo como ejemplo lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben. ¿Cómo es un esclavo? No tiene palabra, tiene que obedecer. Y les pone una figura conocida, así como Jesús puso muchas veces figuras conocidas para sus oyentes. Así que, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, cuando estaban bajo la ley, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, los que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Presentar nuestros miembros para servir a la justicia, para vivir para Él. Si antes mentías, pues ya no mientes. Si antes codiciabas lo que no es tuyo, ya no codicias nada. Aprendes a conformarte con lo que Dios te da y si quieres más, trabajas para conseguirlo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque servías al pecado. Eras libre, es decir, libres respecto de la justicia, como dice la versión Jerusalén. Esto no significa que estaban liberados de las demandas de la justicia, sino que estaban enteramente dedicados al pecado como lo estuvieron los antediluvianos. Lo que Pablo les dice ahí en Atenas a los griegos. Ahora ustedes han conocido, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Recuerden un principio elemental, cada uno vamos a ser juzgados por la luz que tenemos. Antes de Cristo erais esclavos de la iniquidad y eran libres de la justicia, pues no conocían. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de los cuales ahora os avergonzáis? Les está diciendo a los cristianos romanos y nos dice también a nosotros. ¿Qué cosecharon de ser esclavos de la iniquidad, de estar bajo la ley? ¿Qué cosecharon? Porque el fin de ellas es la muerte. Estar bajo la ley implica estar bajo la muerte. El fin de ellas es la muerte. Presentar tus miembros a la iniquidad es la muerte. Y ahora vamos al otro lado de la moneda. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, el día a día, cada vez mejores. Y como fin, la vida eterna. Les dije anteriormente que
encontraríamos por lo menos 2 veces más la palabra fin. ¿Qué dice aquí? Si vives bajo la ley, si vives en iniquidad, el fin de ellas es la muerte, un camino. Pero si has sido libertado del pecado, vives para la justicia, tus miembros, tus instrumentos, cada órgano tuyo ha sido puesto al servicio de Dios, vives bajo la gracia, ella tiene como fin la vida eterna. Y Pablo termina este mensaje con una conclusión tan conocido por todos nosotros. Y lo repetimos una y otra vez, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, vivir lejos de Cristo, vivir bajo la ley, es la muerte. Pero la dádiva, el don, el regalo de Dios, vivir bajo la gracia, poner nuestros miembros al servicio de Dios. Vivir bajo la gracia es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 caminos: bajo la gracia o bajo la ley. 2 caminos. Pones tu cuerpo, los órganos, tus facultades, tus miembros al servicio de la iniquidad o al servicio de la justicia. La cosecha es vida o muerte. Tú decides. Y termino. Para mí la gran perla de este capítulo es: no hay opción a seguir justificando nuestra debilidad diciendo que no hay justo ni aun uno, porque vivir bajo la gracia es vivir bajo el poder del Espíritu Santo, que todo lo puede. Que Dios te bendiga. Amén.